Era una noche de julio de 1986 en el estadio Wembley de Londres. 60.000 personas rugían expectantes mientras las luces se atenuaban lentamente. En los camerinos, Freddie Mercury ajustaba su icónico bigote frente al espejo, sin saber que en los próximos minutos viviría uno de los momentos más emotivos de toda su carrera. Entre la multitud, una niña de apenas 8 años llamada Sarah esperaba junto a su padre en primera fila, sus ojos cerrados para siempre, pero su corazón completamente abierto a la magia que estaba por suceder. Lo que comenzó como un concierto más de Queen se convertiría en una lección de humanidad que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Suscríbete y activa la campanita para más historias increíbles como esta que demuestran por qué Freddie Mercury sigue siendo una leyenda. La gira Magic Tour había llegado a su punto más álgido. Queen acababa de lanzar A Kind of Magic y el mundo entero cantaba sus canciones. Wembley era territorio sagrado para la banda británica, el lugar donde habían conquistado al planeta apenas un año antes durante el concierto benéfico Live Aid. Esa noche de julio, el aire londinense estaba cargado de electricidad y expectativa. Los reflectores barrían la inmensa estructura del estadio mientras los técnicos realizaban las últimas pruebas de sonido. En las gradas, una marea humana de 60.000 almas esperaba el momento en que las 4 siluetas más famosas del rock emergieran de las sombras. Pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que una voz infantil detuviera en seco a la máquina perfecta de entretenimiento, que era Queen en vivo. Sarah Matthews tenía 8 años y había nacido ciega. Su padre, Robert, era un fanático incondicional de Queen desde los primeros días de la banda. Había prometido a su hija que algún día la llevaría a ver a Freddie Mercury, aunque ella no pudiera verlo con los ojos. «La música no se ve, papá», le había dicho Sarah una tarde mientras escuchaban Bohemian Rhapsody en casa. «Se siente aquí adentro». Robert había conseguido boletos de primera fila después de meses de intentos, determinado a cumplir esa promesa. Esa noche, padre e hija ocupaban sus asientos privilegiados, ella con sus manos pequeñas aferradas a la barrera metálica, sintiendo las vibraciones de los amplificadores que comenzaban a despertar. Freddie Mercury, por su parte, se preparaba para otro espectáculo rutinario, sin imaginar que una niña estaba a punto de cambiar completamente su perspectiva sobre el poder transformador de la música. Brian May afinaba su guitarra Red Special, Roger Taylor ajustaba sus baquetas y John Deacon revisaba una vez más las líneas de bajo que habían conquistado al mundo. Las primeras notas de One Vision explotaron como un volcán sonoro sobre Wembley. Freddie emergió del humo artificial con su característica chaqueta militar amarilla, el brazo derecho alzado al cielo como un emperador saludando a sus súbditos. La multitud estalló en un rugido ensordecedor que hizo temblar los cimientos del estadio. Los primeros 20 minutos transcurrieron como una sinfonía perfectamente orquestada. Tie Your Mother Down encendió a las masas. Under Pressure los hizo cantar al unísono, y Another One Bites the Dust convirtió a Wembley en una gigantesca pista de baile. Sarah, en primera fila, movía su cabeza al ritmo de cada canción, sus ojos cerrados, pero su sonrisa iluminando toda su cara. Su padre la observaba con lágrimas en los ojos, viendo cómo su hija vivía la música con una intensidad que pocos videntes podrían igualar. Los reflectores creaban un caleidoscopio de colores sobre la multitud, mientras Freddie dominaba el escenario con esa presencia magnética que lo había convertido en una leyenda viviente. Fue durante Love of My Life cuando todo cambió. Freddie había comenzado la canción con su piano de cola blanco, su voz flotando sobre el silencio reverente de 60.000 personas. Era el momento más íntimo del concierto, donde la conexión entre el artista y su audiencia alcanzaba su punto más profundo. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en primera fila. Sarah había comenzado a cantar junto con Freddie, pero no como los demás fans que gritaban las letras conocidas. Su voz, clara y angelical, se elevaba por encima del murmullo general con una pureza que cortaba el aire como una navaja de cristal. Los técnicos de sonido notaron algo extraño.
Los micrófonos ambientales estaban captando una voz infantil que parecía flotar independiente del coro masivo. Los miembros de la banda intercambiaron miradas de sorpresa mientras seguían tocando, pero fue Freddie quien primero identificó la fuente de esa voz celestial. Brian May fue el primero en notar que algo había cambiado en la expresión de Freddie. El cantante había dejado de moverse por el escenario y dirigía su mirada hacia primera fila, específicamente hacia donde una niña de cabello rubio cantaba con los ojos cerrados y una sonrisa que irradiaba pura felicidad. Roger Taylor, desde su batería, siguió la línea de visión de su compañero y también localizó a la pequeña. John Deacon, siempre más reservado, continuó tocando, pero prestando atención a la reacción inusual de su vocalista. Los técnicos en las torres de sonido comenzaron a susurrarse entre ellos, señalando hacia los medidores que mostraban una frecuencia vocal particularmente pura que se destacaba entre el rugido general. El público más cercano al escenario también había comenzado a notar algo especial. Algunos fans dejaron de cantar para escuchar mejor esa voz infantil que parecía tener vida propia. La atmósfera en Wembley empezó a transformarse de un concierto de rock masivo a algo más íntimo, más sagrado. Freddie Mercury, veterano de 1000 conciertos y conocedor de todos los trucos del espectáculo, tomó una decisión que nadie vio venir. A mitad de Love of My Life, hizo una señal sutil a sus compañeros para que bajaran el volumen. Luego, caminó hasta el borde del escenario, se arrodilló y extendió su mano hacia Sarah. «Pequeña», dijo por el micrófono, su voz amplificada llenando cada rincón de Wembley. «¿Podrías cantar conmigo?» El estadio completo guardó un silencio absoluto, 60.000 personas conteniendo el aliento al mismo tiempo. Sarah, guiada por su padre, se acercó más a la barrera. Freddie entonces hizo algo que nadie esperaba. Bajó del escenario, se acercó a la niña y, tomando el micrófono inalámbrico, se lo extendió hacia ella. «Canta para todos nosotros», le susurró lo suficientemente cerca del micrófono para que su petición fuera escuchada por toda la audiencia. Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de todos los presentes. Sarah tomó el micrófono con sus pequeñas manos temblorosas y comenzó a cantar Love of My Life, con una voz que parecía venir directamente del cielo. No había técnica profesional, no había años de entrenamiento vocal, pero había algo infinitamente más poderoso, pura emoción sin filtros. Su voz se quebró ligeramente en las notas más altas, pero esa imperfección la hacía aún más hermosa, más humana. Freddie, de pie junto a ella, cerró sus propios ojos y por primera vez en años sintió que no era él quien controlaba el momento, sino que se dejaba llevar por la magia pura de una niña que cantaba con el corazón completamente abierto. El efecto fue inmediato y devastador. Primero fue Freddie quien no pudo contener las lágrimas. El hombre que había conquistado al mundo con su voz se encontró llorando abiertamente mientras escuchaba a una niña ciega cantar su propia canción con más alma de la que él había puesto en años. Brian May bajó su guitarra y se acercó al borde del escenario, también visiblemente emocionado. Roger Taylor dejó sus baquetas y se puso de pie detrás de su batería, aplaudiendo lentamente. John Deacon, siempre el más reservado, se quitó los audífonos y simplemente escuchó, con una sonrisa que raramente mostraba en público. Pero la verdadera transformación ocurrió en las gradas. 60.000 personas comenzaron a llorar al unísono, creando un momento de conexión humana que trascendía completamente el concepto tradicional de un concierto de rock. Cuando Sarah terminó de cantar, el silencio que siguió fue más poderoso que cualquier aplauso. Durante 5 segundos eternos, Wembley completo permaneció en absoluto silencio, procesando lo que acababa de presenciar. Entonces Freddie hizo algo que selló para siempre ese momento en la historia. Se arrodilló frente a Sarah, tomó sus pequeñas manos y le dijo, con el micrófono aún activo, «Acabas de enseñarme por qué realmente hacemos música». El aplauso que siguió no fue el rugido típico de un concierto de rock, sino algo más parecido a una ovación de pie en una catedral, reverente y lleno de gratitud. Los siguientes 30 minutos del concierto
se sintieron completamente diferentes. Queen tocó con una energía renovada, como si hubieran redescubierto el propósito fundamental de su arte. La historia de Sarah y Freddie no terminó esa noche en Wembley. El video amateur de ese momento, grabado por un fan con una cámara Super 8, se convirtió en una leyenda urbana durante años, hasta que finalmente apareció en Internet décadas después, convirtiéndose en viral instantáneamente. Freddie Mercury, quien falleció 5 años después de esa noche mágica, mencionó ese momento en varias entrevistas como el día que una niña me recordó por qué la música existe. Sarah Matthews creció para convertirse en profesora de música para niños con discapacidades visuales, inspirada para siempre por esa noche en que su voz detuvo a una de las bandas más grandes del mundo. El legado de ese momento trascendió el rock. Se convirtió en un recordatorio de que la música verdadera no tiene nada que ver con la perfección técnica y todo que ver con la capacidad de tocar almas humanas. La lección que Freddie Mercury aprendió esa noche de una niña ciega de 8 años sigue resonando hoy. Que la música más poderosa no viene de la técnica perfecta o las producciones millonarias, sino de la honestidad emocional pura. En un mundo donde todo parece ensayado y calculado, ¿cuándo fue la última vez que permitiste que algo genuinamente auténtico te tocara el corazón? Comparte en los comentarios tu momento musical más emotivo y sigue nuestro canal para más historias que demuestran que a veces los momentos más pequeños crean los recuerdos más grandes.